Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quiénes de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No lo dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este lindísimo Evangelio, que es una recomendación de una perfección de nuestra vida que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, es una enseñanza que viene de aquel que nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, la verdad en un sentido absoluto. ¿Por qué? Porque es Dios. Y Él, solo Dios puede decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso en la iglesia tenemos ese tesoro, el tesoro de la verdad absoluta. Nosotros individualmente, claro, no lo tenemos, pero a la medida en que estamos unidos a aquel que es la cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, podemos afirmar: Él es la verdad absoluta. A Él pertenecemos, Él nos guía, Él nos ilumina. Por eso la iglesia, podemos decir también de ella, como dice San Pablo, es inmaculada, sin arrugas, sin mancha, porque independientemente que nosotros seamos pecadores, su cabeza es la santidad en esencia, en sustancia, en sentido absoluto. Y vean que Él nos enseña en esta parábola aquello que tantos miles, millones hemos colocado en práctica a través de las enseñanzas de San Luis María Griñón de Montfort: la sagrada esclavitud. Esa esclavitud que en el tiempo antiguo, en el tiempo de los paganos, los romanos, era algo terrible. ¿Por qué? Porque era fruto de las guerras, que las personas eran vendidas como esclavos y entre tanto eran muchas veces maltratadas, eran tenidas como cosas. En el derecho romano, el esclavo es res, es decir, cosa. No tiene ningún derecho, etc. Pero nuestro Señor lo eleva eso a un grado sobrenatural, es decir, es la entrega total en las manos de Dios. O como nos dice San Luis María Griñón de Montfort, la consagración a Jesucristo, la sabiduría encarnada por manos de María Santísima. A Jesucristo, que Él nos dio ese ejemplo de holocausto, de entrega total, y que comenzó esa esclavitud de Dios nuestro Señor en el seno de la Santísima Virgen. Y entonces, por eso nos muestra en este Evangelio ese ejemplo de perfección que es en el fondo donde, según muchos autores, donde nace este ideal de la sagrada esclavitud, es lo que dio origen a todas las órdenes religiosas. ¿Por qué? Porque es la perfección de la entrega. Es una perfección en donde ya la persona renuncia a todo, y de lo cual nos da ejemplo San Martín de Tours. Él siendo, vivía en Hungría, era pagano, muy pequeño, con 15 años fue a Roma, a los 18 años se bautizó y comenzó a hacer su apostolado. Él entró en el ejército, era legionario romano, y a las tantas, estando ya en Francia sirviendo, ¿no?, en el ejército romano, en las Galias, como era conocido entonces, ve a las puertas de una capilla, ve a un pobre tiritando de frío. ¿Él qué hace? Agarra su capa de legionario romano, la corta por la mitad y se la da al pobre para que se cubra de los rigores del invierno. Y cuando se da cuenta,
ese pobre era nuestro Señor Jesucristo. Y uno podría preguntarse, ¿y por qué le dio la mitad de la capa? Entonces no dio todo. Y es muy bonito lo que nos explica la historia, que el legionario romano, cuando compraba su capa, digamos, él pagaba la mitad, la otra mitad pertenecía al imperio. Entonces, lo que era de él, podemos decir, era la mitad de la capa. Y por eso entregó todo lo que era de él. Hasta ese punto llegaba su rectitud. Y entonces vean que en este ejemplo que nos da nuestro Señor, nos muestra cómo, aquí en esta traducción ponen siervo, en el original griego no habla de siervo, habla de esclavo, porque es justamente esa esclavitud que, como recordaba el doctor Plinio, se manifiesta un servicio elevo, o sea, la persona elevada, admirada, elevo, veneración, ternura, que se transforma en servicio, obediencia y holocausto. Entonces, vean estos siervos, ¿no? Estos esclavos que llegan y después después de los trabajos, en este caso en el campo o cuidando, o aquel que pastoreaba los rebaños, eran distintas funciones, cada uno la ejercía según sus capacidades, sus conocimientos. Cuando llegan, claro, está el Señor sirviendo, quiero decir, en la casa, y lo primero que van a hacer es servirle, después comerán ellos. Y el Señor muchas veces ni siquiera les agradece. ¿Por qué? Porque están cumpliendo con aquello que les corresponde, ¿no? Y entre tanto, al final del día, ¿qué pueden decir estos que han dado todo? No somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es decir, ni siquiera piden una recompensa por haber hecho lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque tienen esa actitud de dependencia total. Eso es la perfección de la vida religiosa, claro. La vida religiosa, el religioso asume un estado de perfección. Él vive ya en un estado de perfección. Pero la perfección estamos llamados todos los cristianos estamos llamados a la perfección. Y por eso San Luis María Griñón de Montfort, con este tesoro de la sagrada esclavitud que colocamos en manos de la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque ella nos hace que esa entrega sea más suave, sea sin perdernos en el camino. Nos lleva a nuestro Señor Jesucristo para entregarnos como ella lo hizo. Cuando se le aparece el ángel, le dice, llena eres de gracia. Antes ya de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en su seno virginal, ella ya era llena de gracia. ¿Y qué le dice ante la embajada del arcángel San Gabriel? He aquí la esclava del Señor. Y inmediatamente el Espíritu Santo la fecunda y comienza a formarse en su interior la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Nuestra Señora, toda su vida fue esa entrega total, generosa, no mirando para los dones inconmensurables que Dios colocó en su alma desde el primer instante de su ser natural, sino solo pensando en servir, en ofrecerse, en ser obediente a todo lo que Dios le indicaba. Y por eso ella dice en el Magnificat, ¿no? Dios miró la humillación de su esclava, es decir, aquella que se reconoció como nada, ¿no? Y por eso dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y es la vía, ¿no? Como nos enseña este libro de la sabiduría, la vía de los justos. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará ningún tormento. Claro, se refiere a los tormentos eternos, ¿no? Al infierno. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, pero su salida de este mundo, y que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo,
pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Claro, la inmortalidad, la vida eterna, el premio inconmensurable que tendremos en el cielo, pero que ya esa paz ya comenzamos a sentirla, a degustarla en esta tierra. ¿Por qué? Porque el que se entrega enteramente a Dios en las vías, ¿no?, de la sagrada esclavitud, experimenta ya una alegría y una paz de alma enorme, ¿no? ¿Y por qué? Porque como dice el Salmo, bendigamos al Señor a todas horas. Es decir, ya Él entregó toda su vida, cada minuto, cada segundo, cada latido del corazón le pertenece a Dios. Y Dios, ¿no?, queda enternecido, queda, admirado de que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen, y así lo glorifiquemos de la forma más perfecta, no por nuestros méritos, sino porque todo lo colocamos en manos de María Santísima. Entonces vamos a pedir esta gracia de crecer cada vez más en esta unión con Dios nuestro Señor por las manos de María en el vínculo de la sagrada esclavitud. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.